La semana pasada les comenté que iba a dividir el sermón del jueves pasado y o sea, iba a dividir un sermón en dos partes y lo que era mi objetivo era explicar y que aprendiéramos juntos qué significa para nosotros, los seguidores de Jesús, la Semana Santa. Y cómo esta semana es una preciosa oportunidad para unirnos como iglesia, no solo entre nosotros, como Nexo, como Casa 242, sino con la iglesia universal, con todas las iglesias que celebran y conmemoran esta semana y especialmente recordar a Jesucristo. Es una preciosa oportunidad para enfocarnos y para buscar intensificar nuestro afecto por lo que realmente Jesús hizo cuando caminó por esta tierra y acordarnos que en realidad lo hizo. La vez pasada estaba hablando con unos amigos y yo le dije que yo no quería que nunca me dejara de sorprender que Jesucristo realmente caminó por esta tierra. No es una leyenda, no es un cuento urbano, no es algo que escuchamos como esos cuentos mitológicos o algo así por el estilo, sino que Jesucristo realmente caminó por esta tierra. Él estuvo aquí, Él se humilló a sí mismo, Él entregó su vida para el rescate de muchos, fue enterrado en una tumba y resucitó al tercer día. Eso es una historia real 100%. Y la semana pasada nos basamos principalmente en un texto que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, en el que Pablo dice lo siguiente: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. En ningún momento debemos dejar de recordar a Jesucristo, el Rey eterno. ¿Por qué es el Rey eterno? Porque fue levantado de entre los muertos, por ende no puede morir, no está muerto, está vivo y no hay nadie que lo sustituya. No hay nadie que esté por encima de Jesucristo. Así que en todo momento, a cada hora, a cada minuto, debemos constantemente estarnos recordando de Jesucristo. Y considero que Semana Santa es ideal para esto. Y recuerden que no significa que los días en Semana Santa tengan un poder especial o sean santos por sí solos. Pero lo que conmemoramos, lo que recordamos, el evento especial que recordamos en Semana Santa, sí es totalmente especial y totalmente poderoso. La semana pasada estudiamos la entrada triunfal del Rey Jesús a Jerusalén por última vez y vimos que uno de los propósitos principales por el cual Jesús estaba llegando a Jerusalén con sus discípulos era para celebrar una fiesta que se llamaba la Pascua. La Pascua era una celebración anual que se había implementado desde que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Muchísimos años antes de que Jesús caminara por esta tierra, siendo totalmente Dios y totalmente hombre a la vez. Pero esta Pascua que celebraría Jesús con sus discípulos sería la última Pascua que se celebraría en la historia, ya que Jesús es el Cordero perfecto que se sacrifica en la Pascua y Él es el Cordero final y suficiente que quita todos los pecados del mundo una vez y para siempre. Y por ende se realiza lo que ahora cantábamos, una salvación por sustitución, el glorioso intercambio del justo por los injustos. En la Pascua se sacrificaba un cordero y tal como en la Pascua se sacrificaba un cordero y entonces el ángel de la muerte pasaba de lejos, en la última Pascua se sacrifica a Jesucristo, el cordero que Dios proveyó, y el ángel de la muerte pasa de largo también por todos los que ponemos nuestra fe en ese sacrificio. Pero para sustituir la Pascua y que su vida siga siendo conmemorada, esa palabra existe, sí, ¿verdad? Conmemorada. Jesús establece una nueva celebración que se llama al día de hoy la Cena del Señor.
Aún al día de hoy seguimos celebrando la Cena del Señor, en donde el pan es una representación del cuerpo de Cristo que se parte, que es molido por nuestro rescate, y el jugo de uvas representa la sangre que nos cubre a todos los que ponemos nuestra fe en Jesús. Entonces, en la última cena de Jesús con sus discípulos, Jesús agarra la Pascua y la sustituye por la Cena del Señor, que se sigue celebrando hasta el día de hoy. Ahora, el día de hoy, eso fue todo el resumen del sermón pasado. El día de hoy vamos a ver los últimos eventos que sucedieron en la última semana de Jesús en esta tierra. Recordemos que Judas, uno de los 12 apóstoles de Jesús que había caminado con él desde el principio de su ministerio, ya había acordado con los jefes de los sacerdotes del momento que les entregaría a Jesucristo para matarlo. Luego de la última cena que les acabo de explicar, nos cuenta la Biblia que Jesús con sus 12 apóstoles salen hacia un lugar que se llamaba Getsemaní. Y Jesús comienza a orar. Y mientras Jesús está orando, sucede lo que vamos a leer en Juan capítulo 18, versículos del 3 al 11, que dice así, esta es la palabra del Señor. Así que Judas, ya les expliqué quién era Judas, llegó al huerto Getsemaní, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, otro de los apóstoles, que tenía una espada, la desenfundó y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha, típico de Pedro. El siervo se llamaba Malco. Qué raro que no se llamara Marco, pero bueno. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Amigos, esta escena es un desastre. No quiero jamás que nos imaginemos algo que no sea un desastre. En la noche, y según los historiadores, los teólogos que estudian más profundo la Biblia, un destacamento de soldados podría significar desde 200 soldados hasta 600 soldados. Imagínense la locura. Además de esto, nos dice Juan que venían los guardias de los jefes de los sacerdotes, porque estos eran los que tenían la autoridad para arrestar a una persona. Y dice que venían con antorchas, con lámparas y con armas. Por eso les digo, era un desastre. Pero Jesús es Dios, sin importar la situación. Y dice el texto, si lo podemos volver a poner, que Jesús sabía todo lo que iba a suceder y entonces les sale al encuentro. Jesús es Dios. Por ende, Jesús es omnisciente, o sea, sabe todo lo que va a suceder. Y vean que Él sale al encuentro. Jesús no hizo ningún intento de escapar de lo que Él sabía que había venido a hacer a la tierra. Cumplir la voluntad del Padre. Él sabía cuál era la voluntad del Padre, sabía cuál era su misión en este mundo y entonces Él toma la iniciativa. Da un paso al frente, le sale al encuentro a este montón de soldados que habían llegado. Y una muestra más de cómo la Biblia dice que Jesús entrega su vida voluntariamente. Nadie se la quita. Él da un paso al frente. Y vean qué belleza. Cuando Él habla, el destacamento de soldados da un paso atrás y se desploma. Yo siempre les digo, hay que poner atención a las palabras que nos dice la palabra del Señor. O sea, qué poder
había en las palabras de Jesucristo. ¡Qué autoridad! Él da un paso al frente y dice, yo soy. Y la gente que estaba al frente se hace para atrás y se desploma. Seguramente se levanta y vuelve a preguntar, Jesús, ¿a quién buscan? Y él vuelve a contestar, buscamos a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Y vean esto. Yo soy es el mismo nombre con el que Dios muchísimos años antes se había referido a él mismo cuando habla con un profeta que se llamaba Moisés. Veámoslo en Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 14. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado. Jesucristo es Dios, no hay duda. Por eso Él tiene la autoridad de usar el nombre eterno de Dios. Jesús dice, yo soy. Eso tiene poder en sus palabras y por eso el destacamento se hace para atrás, se desploma. Mucho poder en las palabras de Jesús. Pero quiero que notemos otro dato, otro detalle importante que nos da Juan. Jesús, en medio de este desastre que ya estamos viendo, hace un acto de compasión hermoso. Si volvemos a poner los versículos que siguen, donde él, exacto, ya les dije que yo soy, él dice, es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Jesús sabía que sus discípulos que estaban en ese momento, sus apóstoles que estaban en ese momento con él, podían ser maltratados, arrestados y hasta asesinados por el simple hecho de andar con Jesús, quien era a quien ellos estaban buscando. De hecho, es probable que por eso los soldados llegaron tan armados y con tantas personas. ¿Por qué irían así si iban a ir por un solo hombre? Además, Jesús en otro momento dice, yo estuve siempre en el templo, ¿por qué no me arrestaron ahí? Claro, ellos sabían que Jesús tenía seguidores, ellos sabían que Jesús tenía apóstoles y muy probablemente en su humanidad lo que ellos imaginaron es que el desastre iba a ser peor, que se iban a agarrar a cañazos. Por eso iban con espadas, con antorchas y con armas. Bueno, tal vez sí eran espadas. Ellos iban listos para la bronca. Pero no sucede. Porque Jesús da un paso al frente. No hay bronca. Jesús sabía que Él era el que debía ser sacrificado en ese momento, no los demás que estaban con Él. Jesús, el mediador, interviene por sus discípulos y dice, dejen que estos se vayan, yo soy el que están buscando. Claro, el rebelde Pedro hace lo que cualquier ser humano haría. Dice la Biblia que saca una espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pónganse a pensar esto. Imagínense le iba a cortar la jupa. Y seguramente el siervo se corre y le corta la oreja. Y los otros evangelios, no lo puse ahí, acuérdense que esto se cuenta en Mateo, en Marcos, en Lucas y estamos leyendo Juan, pero los otros evangelios dicen que Jesús toca al hombre y le sana la oreja. Jesús no quería más problemas. Él es el mediador. Jesús aún en este momento de tensión no deja de ser quien siempre ha sido, misericordioso, amoroso, compasivo, firme en su palabra. Y a pesar de un error humano de sus discípulos, en este caso de Pedro, Él interviene
sana y dice, lléveme, dejen que esto se vaya. Qué belleza, qué detalle nos da Juan. Nuestro Dios es el mismo en ese momento, hoy y lo será por siempre. En momentos de dificultad, amigos, Jesucristo sigue siendo el único mediador, intercediendo por los suyos, como dice Juan, para que nadie se pierda, para que todos los que el Padre le ha dado, ninguno se pierda. De hecho, luego de su resurrección, esa sigue siendo la función de Jesucristo aún hoy en día. Interceder ante el Padre. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Amigos, un solo Dios, un solo mediador, uno solo, único. No es Jesús y alguien más. No es Jesús y un santo. Es el único mediador. ¿Por qué? Porque es suficiente. No se necesita más. Jesús es suficiente. Un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo. Él sigue siendo el mediador. Ahora estaba hablando con Checho, uno de los pastores aquí de la iglesia, y yo le decía, mae, ¿será que está Dios Padre? ¿Está Jesús en medio? Y estamos nosotros. Y como que Jesús sigue como intercediendo ante el Padre. Y después al final la conclusión a la que llegamos es que no lo vamos a poder entender porque estaríamos humanizando demasiado la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero la palabra nos enseña que Jesucristo sigue intercediendo por usted y por mí. ¡Qué belleza! En ese momento que acabamos de leer en Juan, Jesús es arrestado y comienza su agonía. El trago amargo que el Padre le iba a dar de beber, como dice nuestro texto. El Padre le iba a dar, o sea, sigue cumpliéndose el plan perfecto del Padre. Esto no es un accidente, no es un error. Y ese trago amargo no era meramente la muerte, sino la ira de Dios, creada por nuestro pecado, que caería en totalidad sobre él en la cruz. Ese es el trago amargo. Hace algunos años, una persona que es amiga de mi esposa y mía, era conocida, por decirlo mejor, llegó a nuestra casa en una Semana Santa y no me acuerdo si nos venía a traer algo, y me acuerdo que mi esposa y yo salimos como al portón a recibirla, y entonces ella apenas estaba como empezando a conocer al Señor, a Jesús. Y cuando llegó nos contó que venía, era un Jueves Santo, y nos contó que venía de una reunión en una iglesia y que habían estado hablando del arresto y de la muerte de Jesús, o sea, de lo que sucede un jueves y un viernes. Y nunca se me va a olvidar lo que ella nos dijo. Ella dijo, Pati, qué duro todo lo que vivió Jesús luego de su arresto, ¿verdad? Pero hoy me enseñaron algo precioso en la iglesia, que Jesús no sufrió. Y esto me dio tranquilidad y me hizo sentirme mejor, porque pobrecito Jesús. Amigos, no le estoy criticando a ella, pero es que qué fácil y qué peligroso es que un predicador comience a inventar cosas que no dice la Biblia solo para enseñarlas y hacer que las personas se sientan mejor o darles tranquilidad. Yo quiero con mucho respeto hoy decirles la verdad que enseña la Biblia. Amigos, Jesús sufrió demasiado. Todo lo que usted pueda imaginarse que puede sufrir un hombre, lo sufrió Jesús. Y de la manera más trágica, más sangrienta, más dolorosa y más injusta que haya existido en la historia de la humanidad. Insisto, Jesús era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre.
Y Jesús sufrió demasiado en todos los sentidos que significa el sufrimiento. Luego de su arresto, Jesús es juzgado primeramente por las autoridades judías, lo llevan ante el sumo sacerdote del momento. Dice la palabra del Señor que muchos empiezan a testificar falsamente contra él y que entonces las declaraciones de las personas que estaban diciendo lo que Jesús había hecho como que no coincidían. Y aún así, dice la palabra que a pesar de los muchos insultos y amenazas que estaba recibiendo Jesús, él no responde de la misma manera. Veamos lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 60 al 65. ¿Tenés ahí? Si no lo puedo leer aquí. Marcos 14, 60, 65. Linda. Gracias, Nico. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito?, preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy. Otra vez yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Toda la profecía de lo que iba a pasar al final de los tiempos. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Amigos, Jesús sufrió demasiado. Seguidamente lo envían atado, golpeado, escupido, abofeteado a las autoridades seculares. Ya las autoridades judías no habían podido hacer nada. Entonces lo mandan a las autoridades que no eran las judías, las seculares, a un gobernador romano que se llamaba Pilato. Y sucede algo bastante similar. Acusaciones, preguntas, y Jesús no responde nada. Hasta que Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió lo mismo: tú mismo lo dices. Lo único que respondía Jesús era cuando le hacían una pregunta de la verdad de quién él era. Pilato se queda asombrado, confundido por esto, y dice la Biblia que Pilato no encuentra nada de lo que Jesús sea culpable. Él no era judío, entonces seguro decía: no encuentro nada de lo que este hombre sea culpable. Como quien dice, no, Pilato no tenía ni vela en ese entierro. ¿Para qué mandan a Jesús ahí? Entonces sale a donde se encuentra una multitud. Aquella misma multitud que hacía unos días le había gritado a Jesús cuando iba entrando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Pilato les ofrece algo que acostumbraba a hacer durante las fiestas judías: la liberación de un preso. En este caso, ofrece la liberación de uno de los dos presos que tenía ahí en ese momento. A Jesús, dice, el rey de los judíos. Qué curioso que hacía 3 días, 4 días le estaban gritando: bendito al que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, o sea, al rey. A Jesús, el rey de los judíos, o a un hombre que se llamaba Barrabás, un rebelde que había cometido homicidio. Y vean lo que sucede, Marcos 15, del 9 al 15. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ustedes lo están llamando rey de los judíos, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Como quería
satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar otra vez y lo entregó para que lo crucificaran. Siempre que leo este momento narrado en los evangelios, me sorprende de sobremanera dos actitudes con las que al día de hoy es probable que usted y yo batallemos. Primeramente, Pilato se dio cuenta de que habían entregado a Jesús por envidia. Amigos, la palabra envidia es demasiado fuerte. Creo que hay pocas cosas peores que la envidia. La envidia no es solo querer lo que la otra persona tiene. La envidia es no querer que la otra persona lo tenga para tenerlo yo. No solo querer lo que José tiene, sino yo desear que José no lo tenga y que más bien lo tenga yo. Esa es la envidia. Es algo más allá de celos, es algo más allá es como una combinación entre celos y odio. Los jefes de los sacerdotes, quienes eran los que estaban incitando a la multitud y quienes fueron los principales que entregaron a Jesucristo, ellos lo único que querían era la popularidad. Estaban demasiado enfocados en la popularidad. Y claro, veían que había un hombre que lo seguían, que lo respetaban, que escuchaban sus enseñanzas. ¿Y qué hacen? Se llenan de envidia. Estaban totalmente ciegos a saber que quien tenían al frente era Jesús, el Hijo de Dios. No les importaba nada más que el prestigio que les pudiera dar el pueblo. Y entonces lo quieren resolver de la manera que sea. Si yo no lo tengo, él tampoco. Mátenlo, crucifíquenlo. Y el segundo pecado es que Pilato mandó a crucificar a Jesús porque quería satisfacer a la multitud. Lo acabamos de leer, no me lo estoy inventando yo. Quería satisfacer a la multitud. Amigos, muchas personas toman decisiones aún sabiendo que no son las correctas. La Biblia nos dice que Pilato no encontraba nada malo en Jesús, pero que como quería satisfacer a la multitud, les entregó a Barrabás y a Jesús lo mandó a crucificar. Ojo, ya lo he dicho varias veces, todo esto es el plan perfecto de Dios. Pero la Biblia tiene enseñanzas para nosotros aún al día de hoy. Envidia, satisfacer a la multitud. Esto se trata de Jesucristo. Pero la Biblia es una lámpara y debería ser un espejo en el que nosotros nos veamos y digamos, y mae, ¿será que yo soy así? A partir de ese momento entonces Jesús es preparado para ser crucificado. Lo llevan adentro del palacio, le ponen un manto color púrpura encima, le trenzan una corona de espinas. Dicen los estudiosos que en ese momento las espinas eran gigantescas. Se la colocan en la cabeza, ojo, abofeteado, escupido, golpeado, azotado. En ese momento le quitan su ropa, le ponen un manto, le ponen una corona de espinas en la cabeza y se empiezan a burlar de la idea de que Jesús era un rey. Dice la Biblia que lo golpearon con una caña en la cabeza una y otra vez. Y la Biblia nos dice otra vez que lo escupían. Amigos, ¿sabe qué humillante es que a uno lo escupan? Qué humillante. Creo que es peor una escupa que un golpe. Sale, lo hacen cargar su propia cruz, golpeado, escupido con la corona de espinas. Por lo general esa cruz, dice la historia, que pesaba entre 14 y 18 kilogramos. Eso es pesadísimo para ir así de golpeado. Seguidamente, seguro por el cansancio extremo, dice la palabra del Señor, que obligan a un hombre que se llamaba Simón, de un lugar llamado Cirene, a que le cargue la cruz a Jesús. Llegan a un lugar llamado Gólgota,
Y ahí lo crucifican a las 9 de la mañana, dice el libro de Marcos, entre dos criminales, con un letrero encima. Ese letrero usualmente describía el crimen por el cual el hombre estaba siendo crucificado. Y lo que ese letrero decía era: Rey de los Judíos. En la providencia de Dios, ese letrero significaba correctamente lo que Jesucristo era y es. Pero ellos lo escribieron en burla. Mientras Jesús estaba crucificado, abajo dice la Biblia que estaban los soldados repartiendo su ropa y echando suertes para ver qué prenda le tocaba a cada uno. Qué escena más oscura. La crucifixión en el siglo I era de origen persa y fue adoptada por los romanos. Era una pena de muerte cruel, vergonzosa, usada principalmente contra los esclavos rebeldes y los criminales más violentos. Yo sé que lo hemos visto, seguramente representado muchas veces, pero la víctima era suspendida por los brazos, sus pies, y ambos eran clavados con puntas de metal a la cruz en sus manos o en sus muñecas y en sus tobillos. Les traspasaban. Y la muerte generalmente en la crucifixión se debía a los efectos de las lesiones múltiples como las que tenía Jesús. También a veces se debía al hambre o a la deshidratación, pero principalmente a la fatiga muscular. Algunos días los hombres que eran crucificados duraban ahí días. Algunas veces los hombres que estaban crucificados duraban ahí días y por ende como último recurso y para acelerar la muerte les quebraban las piernas. ¿Por qué? Porque al estar clavados los hombres necesitaban impulsarse con las piernas para que los pulmones se les abrieran y pudieran respirar. Una vez que sus piernas eran quebradas, ya no podían respirar. Y entonces se asfixiaban. Así sufrió nuestro Salvador. Dicen los evangelios que al ser las 3 de la tarde, Jesús lanzó un fuerte grito que de acuerdo al evangelio de Juan decía en su idioma: consumado es. Y Jesucristo murió. La crucifixión podía durar, como dije ahora, 2 o 3 días, pero Jesús voluntariamente ofreció su vida. Les dije que Marco nos había dicho 9 de la mañana aproximadamente lo crucificaron, 3 de la tarde, hagan las matemáticas. Y no le quebraron ningún hueso. Fue tan poco lo que Jesús duró crucificado en realidad en comparación con otros hombres, que dice la palabra del Señor que el centurión era el jefe de los soldados que estaban ahí abajo repartiéndose su ropa. Vuelve a ver para arriba y cuando Jesús muere, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque Jesús entregó su vida. Jesús entonces es enterrado, envuelto en una sábana de lino y puesto en un sepulcro cavado en una roca en el que todavía no se había sepultado a nadie, e hicieron rodar una piedra gigantesca, dice, de gran tamaño, como la describe Marcos, y la pusieron en la entrada de la tumba. Yo no sé si ustedes se preguntan lo mismo que yo, pero ¿por qué? ¿Por qué nuestro rey tuvo que sufrir así? Y yo creo que muchos años después, Pedro mismo, qué maravillosa la palabra, Pedro mismo
nos describe algo hermoso y nos responde, ¿para qué Jesús tuvo que haber estado ahí arriba? Es lo que dice 1 Pedro 2, versículos 21 al 24. Para esto fueron ustedes llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, injusticia. Cuando proferían insultos contra él, lo acabamos de ver, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Amigos, Cristo sufrió por nosotros. ¿Por qué? Porque estoy arriba, por usted y por mí. No hay que menospreciar ese dato. Él mismo llevó al madero nuestros pecados para que nosotros hoy muramos al pecado y vivamos para la justicia, simplemente o grandemente creyendo en que ese sacrificio fue para usted y para mí por fe. Él fue a la cruz como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Él fue a la cruz para sanarnos. ¿Para qué? Para dejarnos un ejemplo precioso y perfecto de cómo debemos vivir en esta vida. Injustamente, Jesús sufrió por usted y por mí. Yo no sé si alguien aquí en este salón ha sufrido hasta el punto de prácticamente dar su vida por una persona. No voy a decir que dar su vida por una persona porque si no usted no estaría aquí. Pero imagínense lo que significa eso. Jesús lo hizo y fue hasta la muerte para dejarnos un ejemplo de entrega, de servidumbre, pero especialmente para dejarnos un ejemplo de amor incondicional. Por amor, Dios envió a su Hijo para no condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dice 1 Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. El ejemplo perfecto y precioso. Amigos, Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Ya nosotros no tenemos que ni siquiera cargar con nuestros pecados. Por amor, Jesús derramó su sangre para protegernos para siempre del maligno. Por amor, Jesús se identificó con los seres humanos, sufriendo lo que usted y yo y todos los seres humanos vamos a sufrir un día y no nos le podemos escapar: la muerte. Él vino y se identificó con nosotros hasta tal punto de que murió. Antier fui con Rodri, uno de los pastores de aquí de la iglesia, a visitar a un hombre de nuestra iglesia que está muy enfermo. Como que los doctores no han dicho muy bien qué fue lo que le pasó, pero parece que fue un derrame terrible. Él no puede hablar, no se puede mover bien. De hecho, como que él está sentado en una silla y mueve un poquito esta mano y entonces uno lo puede saludar. Pero ¿saben lo que es lo más fuerte de este hombre? Que él está totalmente consciente. Él sabe que él no puede hablar, entonces trata de expresarse y no puede. Fuimos ahí, según nosotros, para hablarle del amor de Jesucristo. Y entonces Rodri agarró una Biblia que él tenía como a su lado y la abrió y empezó a leerle el comienzo del Sermón del Monte de Mateo 5, en donde Jesús dice: dichosos los humildes porque heredarán el reino de los cielos, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y este hombre solo sonreía y su brazo que lo había movido poquito como que hacía así. Y entonces en eso él agarró su celular y como puede mover este brazo, escribe, y nos dimos cuenta que debimos habernos esperado porque esa era la manera en que él se podía comunicar. Y entonces agarra el celular, lo abre, entra a WhatsApp, entra a la conversación con Rodri, en la conversación con Rodri le escribe: lo tengo claro,
send. En eso nos quedamos callados, brother y yo, como, ¿qué hacemos? ¿Qué más le podemos decir a este hombre? Y volvió a agarrar su celular y puso, no tengo miedo. Send. Eso es debido al ejemplo de Jesús. El sufrimiento es una parte del llamado de los cristianos, porque fue primero una parte del llamado de Jesucristo. Yo creo que ver a Jesús sufrir nos lleva a entender muchas situaciones por las cuales pasamos en nuestras vidas. Amigos, es probable que don Arnoldo sea llamado a su presencia pronto, a la presencia del Señor. No don Arnoldo el que está allá afuera por si acaso. Pero este Arnoldo que les acabo de contar tiene el ejemplo de Jesucristo muy claro. Sabe que Jesús sufrió por él. Sabe que sus sufrimientos, sabe que gracias a Jesús, sus sufrimientos no se comparan con la gloria eterna de lo que le espera en el cielo. Sabe que su muerte no es definitiva, ya que con la muerte en la cruz Jesús solucionó el problema más grande que tenemos los seres humanos y que más temor nos da. La muerte. Lo tengo claro, send. No tengo miedo, send. ¿Por qué no todos podemos responder así hoy? Si lo estamos leyendo, estamos viendo el ejemplo de Jesús. No solo solucionó la muerte, Jesús lo que solucionó fue la enfermedad más grande que tenemos nosotros, que es el pecado. ¿Y saben cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Y saben qué? Venció para siempre Jesús en la cruz, a la muerte. Dice el profeta Amós, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y más adelante Pablo dice en 1 Corintios 15, 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Lo tengo claro, send. No tengo miedo, send. Yo le ruego al Señor que yo sea así. Y lo invito a usted a que le ruegue al Señor que usted sea así. Ese hombre no se puede mover. Usted sabe, lo tengo claro. Él no tiene nada especial. Él tiene el mismo Salvador que puede tener usted y que tengo yo. Victoria sobre la muerte. Usted tiene miedo. Vea el ejemplo de Jesús. Usted tiene miedo de estar solo. Jesús no murió solo por uno. Murió por muchos. Por todos los que ponen su fe en Él. Así es que cuando vea a Jesús hoy, 26 de marzo del 2026, vea a su iglesia y no se sienta solo. Quiere ser exitoso, sufre por eso. Vea el ejemplo de Jesús, quien depende, como dice la palabra, de aquel que juzga con justicia, o sea, de Dios mismo. Y saben lo que Dios hizo, lo humilló, pero después lo exaltó. Ningún hombre exaltó a Jesucristo en la tierra. Es más, acabamos de leer, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, pero Dios exaltó a Jesucristo y lo puede exaltar a usted y a mí. Deje de buscar la exaltación en los hombres, porque el único que puede exaltarlo de manera definitiva es Dios mismo. Siga el ejemplo de Jesús. Dios confirmó la victoria sobre la muerte porque resucitó a Jesucristo al tercer día. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Vea lo que dice Lucas 24, del 1 al 8. Cambiamos totalmente el sentimiento que teníamos. Victoria, primer día de la semana, muy de mañana. Las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra, que había sido quitada la piedra que ya estudiamos, que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras no hallaban el cuerpo del Señor Jesús, mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive?
No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Amigos, Jesús siempre cumple sus promesas. Jesús cumple todo lo que ha dicho. Él lo había dicho. Si le hubieran tan solo prestado atención, hubieran dicho, no, tranquilos, esto es lo que tiene que pasar. Jesús, acuérdense que dijo que tenía que ser entregado en manos de hombres, tenía que crucificarse, pero después iba a resucitar. Pero no lo escucharon. Y no pensemos que ellos son los babosos. Nosotros lo tenemos aquí al frente y a veces no lo escuchamos tampoco. Jesús te va a acompañar hasta el final de los días. Vas a resucitar, la muerte no es el final, solo por fe, solo por fe, solo por fe. Y nosotros decimos, ay, qué raro este sufrimiento. Lo tenemos al frente nosotros hoy también. Así como los cristianos estamos unidos a Cristo en sus sufrimientos, estamos unidos a Él en su resurrección. Todos los que morimos en Cristo, resucitaremos con Cristo. Vea lo que dice 1 Corintios 15, del 20 al 23, dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, Jesucristo, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. El momento más oscuro, más duro, más injusto, más trágico, más doloroso de la humanidad se convirtió en el momento más glorioso de la humanidad. Y nos deja el ejemplo perfecto de lo que sucederá con nosotros a la hora de algo inevitable: la muerte. Y eso es lo que recordamos en Semana Santa. Es una semana para profundizar en lo que el Señor hizo, cómo sufrió por nosotros, pero especialmente para mostrar su gloria. Todo esto, insisto, era el plan perfecto de Dios. Pero la Semana Santa, recordar lo que sucedió, nos lleva también a recordar que Dios no ha terminado su obra, porque volverá por nosotros. Un día estaremos cara a cara con nuestro Señor. Ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedades, no van a haber más derrames, no va a haber más cáncer, no van a haber más accidentes de tránsito, no van a haber más abusos, no va a haber más violaciones, no va a haber nada. Cuando estemos cara a cara con el Rey eterno, no van a haber más tentaciones en nosotros, no va a haber más luchas, no vamos a cometer más errores. Pero ¿saben qué tampoco va a haber? Evangelismo. En ese momento, cuando Jesús regrese por su iglesia, ya los que aceptaron a Jesús entrarán en su gloria, y para los que no, puede que sea demasiado tarde y vivan en el castigo eterno. Así que es importante que esta conmemoración de Semana Santa nos lleve a ver lo glorioso que es el Señor, pero nos lleve a compartir ese mensaje con urgencia. Compartir el Evangelio, ese es el objetivo principal. Pedirle que Él nos dé valentía para hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Amigos, Jesús fue humillado, fue escupido, fue burlado. Puede que nosotros, al Él ser nuestro ejemplo, pasemos por algo bastante similar o por exactamente lo mismo cuando compartamos el mensaje. Porque póngase a pensar, el mensaje que yo acabo de compartir es una locura. El Rey crucificado, muerto, enterrado, una locura. Pero hay que recordar el ejemplo de Jesús, exaltado por el Señor. ¿Tiene miedo de compartir el mensaje?
Jesús sufrió, puede que usted sufra también. Y esa persona a quien usted le está compartiendo el mensaje no lo va a exaltar, sea quien sea. El único que lo va a exaltar es el Señor. Y el Señor nos manda a compartir el Evangelio para que todos creamos. ¿Cómo no nos va a dar las herramientas? Recordemos esta próxima semana, que de hecho ya empieza este domingo, y quiero que leamos una vez más el texto que creo que ha sido el central en toda esta serie de 2 sermones, no sé cómo llamarle, y son las palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, pero quiero que leamos los versículos que siguen también. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13, dice: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, ahí cambia todo. Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¡Qué glorioso es el Señor! ¡Qué texto! Pablo, el hombre que más compartió el evangelio, nos da otro ejemplo perfecto. De hecho, en algún momento Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si Cristo fue un ejemplo, Pablo es un ejemplo para nosotros. Y dice: estoy sufriendo. Pero amigos, a pesar del sufrimiento de Pablo, del suyo, del mío, debemos siempre seguir el ejemplo de Jesús y luchar para que no solo nosotros, sino muchos alcancen la gloriosa y eterna salvación que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Porque si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Así es que no dejemos de luchar por el evangelio, porque el evangelio no está encadenado. Está libre. Y el evangelio nunca estará encadenado. Nunca. Entonces soportemos lo que tengamos que soportar. Él nos respalda. Conmemoremos esta próxima semana la vida, la muerte, la resurrección del Rey eterno, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, del Cordero que Dios proveyó para que no tuviéramos que seguir haciendo sacrificios, de nuestro Salvador, del único mediador entre Dios y los hombres, de Jesús el Cristo. Y amigos, no dejemos de recordarlo nunca.